bienvenidos a uno de los momentos más climáticos de la Ciudad de las Ideas, el gran debate. Si por favor nos prendes la luz, mi querido Canelo. Les vamos a compartir el tema, el formato y las reglas del juego. Hay un muy importante tema en la política pública. Hoy, probablemente más que nunca, en muchas partes del mundo, lo que significa tolerar al intolerante o tener el derecho de decir y pensar lo que tú opines, o lo que significa ser políticamente correcto y dónde poner los límites, es una controversia, no solamente en alguna regulación privada en ciertas universidades o instituciones, sino es una regla y una reglamentación de la política pública. El gran debate es: ¿debemos tolerar la intolerancia? Quiero ser muy claro porque esto puede ser muy amplio. Nos referimos a la intolerancia o a la tolerancia de hablar, lo que se dice the right to speak. No es un debate si debemos de tolerar que alguien se pare, saque una pistola y porque crea que está haciendo justicia, porque no le responden los órganos de gobierno o por alguna otra razón tome acciones. Ese no es el debate. Es un debate del derecho de opinar, de escribir, de manifestarse, de gritar, aún en contra de los valores más importantes. Para algunos la palabra igual a violencia. Para algunos la palabra puede incitar la violencia. En México hemos tenido hace poco algunos periodistas que los han expulsado por manifestarse de determinada manera. En muchas universidades, el que llegue alguien a decir o a hablar en contra o a negar, por ejemplo, los derechos, o decir que ciertas razas o culturas étnicas son intelectualmente inferiores, o revisar y decir que el Holocausto no existió. Imagínense lo más difícil en sus propios seres. ¿Se debe de permitir, aun cuando yo esté totalmente en contra que se diga? ¿Creemos que eso realmente puede generar que la tolerancia al intolerante termine con la propia tolerancia? Este es un gran debate. Karl Popper, en su gran obra de La Sociedad Abierta, habló de esta paradoja, la paradoja de la tolerancia. Karl Popper decía: si toleras al intolerante, terminas con la tolerancia. John Rawls, un gran filósofo, también coincidió con Popper, y Michael Walzer igual. Sin embargo, gente como Voltaire y como muchos otros grandes pensadores dijeron: aun cuando esté totalmente en contra de lo que digas, tendrás el derecho a decirlo. Este es un gran debate. Señoras y señores, antes de que presente a estos distinguidos panelistas que tienen una razón de ser por estar aquí, es gente que no solo ha pensado el tema a profundidad, que lo conoce, que tiene un respeto intelectual muy grande de manera internacional, sino que además han tenido la experiencia por su razón social, su religión, su color de piel, que defender ciertas cosas. De este lado de la mesa, todos ellos que ahora se van a presentar creen que sí debes tolerar al intolerante, que no importa lo que diga, que la libertad de expresión no se pone en riesgo. Y de este lado de la mesa piensan: viva la libertad, pero espérate, no podemos atentar contra la misma tolerando todo. ¿Me estoy explicando? Casualmente, ellos cuatro son latinoamericanos. Y ellos cuatro son de otros países que no son de Latinoamérica. Antes de que comencemos las reglas del juego y el voto que siempre se ha generado como ritual en este espectacular evento, en este espectacular momento de este evento, las reglas del juego: de entrada, cada uno va a tener 4 minutos y 30 segundos
para pensar y decirnos por qué piensa como piensa. A diferencia de todos los años, donde uno dice, my statement of purpose, yo pienso como pienso y mi punto es este, en esta ocasión, como es un tema que muchos de ellos, y yo los he escuchado a todos, viene de una historia que han vivido, por su origen, por su genealogía. Entonces, van a hablarnos un poco de ellos, de su experiencia, de qué pasó en alguna universidad, si los expulsaron por defender algún punto, de defender algún centro donde se hayan encontrado. Aunado a su argumento racional, queremos escuchar ¿y por qué piensas así? No solo ¿qué es lo que piensas? Segundo round, va a tener cada uno 2 minutos para encontrar los crímenes contra la lógica del adversario. Ellos piensan que todo el tiempo hay que tener el derecho a decir lo que sea. Always the right to speak. Y van a encontrar en cualquiera de ellos o en general crímenes contra los argumentos. En el tercer round es muy probable que yo les haga una pregunta. En el cuarto round probablemente los deje hablar, si es que me convencen ellos, no lo sé. Los dejaré hablar de manera equitativa y luego tendrá cada quien 1 minuto para concluir. Señoras y señores, quiero decirles que por primera vez en estos 11 años, todo lo que está sucediendo ahorita está siendo televisado a través de ADN 40. Las cámaras los están viendo, pretendan que se están divirtiendo. Pongan cara de qué bueno está el debate. Están en cámara, ¿estamos de acuerdo? Les voy a pedir que prendan la luz. Lo hemos dicho, la psicología evolutiva ha comentado que probablemente nosotros no nacimos con un software para cambiar de opinión. Si creemos en algo, casi no escuchamos al oponente, sino que sus argumentos fortalecen la manera como ya pensábamos. Y han habido experimentos donde se le ha dado a la gente un libro que se llama Vita Brevis, extraordinario por cierto, de Gardner, donde es un debate sobre San Agustín y su rol o con Dios o con su amante. Y a la gente religiosa que le dan ese libro dicen, ¿ves? Todo el libro justifica por qué hay que ser más creyentes y San Agustín de Hipona hizo muy bien en dejar a su mujer y casarse con Dios. Y la gente que piensa al revés dice, ¿ves? Este libro es el mejor ejemplo para no creer tanto en Dios y sí creer en mí, la mujer y el amor de la tierra. Quiero preguntarles, ¿quiénes de aquí que levanten la mano y que griten con voz alta están a favor de que no importa lo que digas, hay que tolerarte? ¿Quiénes de aquí creen que hay límites? Que cuidado, que tu voz puede generar acciones y puede generar enorme daño y ofensa a personas que no tienen por qué ser ofendidas, que griten y levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes gritaron 2 veces? Aquí yo creo que no me entendió la respuesta. Señoras y señores, sin más preámbulo, querido auditorio de ADN 40, será el momento climático. Ustedes en su casa, donde se encuentren, debemos tolerar la intolerancia, sí o no, y por qué. Escuchemos, porque a lo mejor este es el gran momento para mostrar que sí podemos cambiar de opinión. Un aplauso para todos antes de que los presente. Okay, we will begin. Please, briefly, who are you, where you come from? My name is Brendan O'Neill. I'm a journalist, writer and newspaper columnist from London in England. I've been defending free speech for 20 years. I have made the case for free speech on 6 of the 7 continents. I just need to do Antarctica and then I'm done. My name is Nadine Strassen. I am a professor of constitutional law at New York Law School, and for 18 years I was the head of the world's largest civil liberties organization, the American Civil Liberties Union.
I believe passionately that the only way we can promote tolerance is through free speech, and that's why I wrote a book called Hate: Why We Must Resist It with Free Speech, Not Censorship. Good morning. My name is Frank Ferretti. I'm a professor of sociology in Canterbury, England. My background is originally from East Europe, Hungary, and I spent the last 40 years of my life struggling for freedom and liberty, but in particular, I feel very passionately that the only way that we can revitalize the humanist culture in our civilization is if we take tolerance far more seriously than we're doing at the moment. My name is Zach Wood, and I'm an editor at The Guardian. I'm a journalist, and over the past 4 years I've been an advocate of free speech and diversity, particularly in institutions of higher education. Mi nombre es Axel Kaiser, yo soy director ejecutivo de la Fundación para el Progreso en Santiago de Chile, uno de los think tanks más grandes e influyentes en América Latina. Soy también director de la cátedra Friedrich von Hayek en la Universidad de Ibáñez de Santiago de Chile, y llevo muchos años debatiendo, discutiendo con distintas personas. He recibido incluso amenazas de muerte por pensar distinto, y creo que tenemos que tener certeza de que la libertad tiene límites y la tolerancia tiene límites. De lo contrario, como ha ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad, podemos terminar destruyendo la libertad de todos los individuos. Buenos días, mi nombre es Ariel Helblum, soy abogado, soy argentino y estoy a cargo de la división de Latinoamérica del Centro Simón Wiesenthal, Organización Internacional de Derechos Humanos, que toma las lecciones del Holocausto para aplicarlas a la vida cotidiana y enfrentar la xenofobia, la discriminación y el racismo en todas sus formas. Nosotros creemos firmemente que el monstruo no murió, está mutando y no hay que dejarlo crecer. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Miguel Carbonell, soy profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UNAM, y creo que la alternativa no es entre censura y libertad. La alternativa es entre libertad y derechos humanos, y por tanto defenderé la idea de que hay límites para la tolerancia. Muy buenos días. Yo soy Sergio Sarmiento, soy filósofo por educación, periodista por profesión y presidente de Caminos de la Libertad, que es un proyecto del Grupo Salinas que fue hecho para reflexionar sobre el tema de la libertad y para defender la libertad también. Debo añadir ya un comentario de tipo personal: soy un enamorado de la libertad. Sergio, así le llamas a tu novia la libertad. Señoras y señores, la traducción haga la más rápida, se tardó mucho. We will start with you. We will have the watches here, okay? I'm not tolerant with people that go after when that phone number says 000, okay? So please, it's very important what you say, but also the strategy of knowing how to manage time. 4 minutes, 30 seconds. Your statement of purpose. Thank you very much. I want to start by telling you about something strange that happened to me in the 1990s. I spent quite a lot of the 1990s campaigning against racism. I went on marches against racism. I campaigned against Britain's immigration laws, which at that time had a very clear racist component. And I spent quite a lot of my time arguing that racism was a scourge on society and we all needed to join together to fight against it. And then this strange thing happened, which is around that same time, I then started to make the case for freedom of speech for racist people. And I would also campaign for the right of racist people to open a bookshop, for example. There was an attempt to prevent a racist organisation from opening a bookshop in London.
I argued for the right of racist people to speak on campuses in Britain. There was an attempt to prevent them from doing so. And so I found myself in the really curious position of spending part of my day campaigning for the destruction of racism and fighting against racism, and then the other part of my day campaigning for the right of racist people to continue saying what they say, to continue making their arguments, to continue spreading their horrible points of view. And a lot of my friends said, this is a very contradictory thing, how can you be doing these two things at the same time? But it became clear to me that actually these two things went together incredibly well. And the point I made to them was, the reason I want freedom of speech for racists is precisely because I am anti-racist. And I want to know who these people are, where they are, and what they believe. And so I've come to the point of view, over the past 2 decades, that there are really 2 reasons why we should never censor or crush or punish hateful, intolerant speech. The first is because what some of us consider to be hate speech might, to someone else, be a deeply held moral conviction. One man's hate speech might be another man's religious point of view, moral point of view, and so on. To give you one example, increasingly opposition to gay marriage is described as a form of homophobia, a form of hate speech, a form of intolerance. But many people oppose gay marriage from a very deeply held religious conviction. So if we punish them, or if we deprive them of the right to express that point of view, we are taking on the role of the Inquisition. We are punishing people for their deeply held moral convictions, and that is wrong, that is illiberal, that is intolerant, and that is the beginning of tyranny. And then the second reason we should never censor or crush hate speech, but rather should tolerate its existence, is because even when it comes to genuinely hateful speech, even when it comes to speech that none of us would defend as a legitimate moral point of view, for example, racism, anti-Semitism, Holocaust denial, very poisonous forms of speech, even there, censorship is not the answer. Even there, censorship is not the solution. Because all that censorship does is force those ideas underground, where they can grow and fester away from our more rational criticisms, away from the spotlight of debate and opposition and critique. And it deprives us, the audience, of the right to challenge those ideas for ourselves, to expose them, to ridicule them, and to make clear that our society does not like these points of view. So for those 2 reasons, I think it is perfectly logical that we should have freedom of speech for everyone, including the hateful, including the racist, including intolerant people themselves, because that's the only way in which we can make the case against those people, and that's the only way in which we can have a genuine, open debate about our values. Freedom of speech is an incredibly precious gift. Every freedom we enjoy is premised on freedom of speech, and that means everyone needs to enjoy it, including... Tiempo. Thank you very much. Un aplauso, por favor. Existen 2 formas básicas de organizar una sociedad. Karl Popper la llamaba la sociedad abierta o la sociedad cerrada. La sociedad abierta es aquella en la cual tenemos la obligación de respetar los proyectos de vida individuales y por lo tanto existe una estricta separación entre la esfera pública, es decir, aquello que concierne a todas las personas en lo cual pueden interferir, y aquello que concierne a la esfera privada, donde cada uno de nosotros somos soberanos absolutos. ¿Con quién se van a casar? ¿Cómo van a educar a sus hijos? ¿Cómo se van a vestir? Sus gustos y preferencias son parte de la esfera privada. Las sociedades cerradas no reconocen esa esfera privada y por lo tanto todo es un asunto público y el Estado se entromete en todo. Lo que buscaba el famoso filósofo Karl Popper, que citó Andrés, es precisamente salvaguardar esa esfera privada, donde cada uno es libre de perseguir sus fines y no solamente de decir lo que piensa, sino también de organizarse como estime conveniente para perseguir propósitos colectivos dentro de grupos de individuos particulares que se puedan asociar, como puede ser Ciudad de las Ideas, por ejemplo, que es un esfuerzo privado de individuos que se asociaron. ¿Cuál es el problema
con la paradoja de la tolerancia. Que nosotros, para poder tener esta sociedad donde cada uno de ustedes es libre de perseguir sus fines, porque de eso se trata, la tolerancia es el fundamento de la libertad. Para poder hacerlo tenemos que considerar que existe un valor supremo, un valor que es completamente intransable, que está más allá de toda cuestión. ¿Cuál es ese? Precisamente la tolerancia, que es el que se articula como el principio rector del orden social completo. Si nosotros permitimos que se desarrollen proyectos de vida dentro de este espacio de libertad, que lo que buscan es activamente destruir el principio rector del orden social en virtud del cual todos podemos perseguir nuestros proyectos de vida, y si les damos la posibilidad de tener éxito, finalmente lo que estamos haciendo es poner dinamita debajo de la regla fundante del orden social libre. Si nosotros dejamos que esa dinamita llegue a un punto en el cual efectivamente puede explotar, entonces desaparece la sociedad abierta y transitamos a las sociedades cerradas de las que hablaba Karl Popper. Ahora, esto no significa que censuremos cualquier expresión que nos incomode, cualquier expresión que encontremos odiosa. Lo que sí significa es que existe un punto en el cual esas expresiones odiosas y esa articulación de intereses en función de destruir la sociedad libre pueden implicar un riesgo de ser incontrolables, una amenaza cierta e inminente, en algunos casos, para la estructura de la sociedad libre. Nunca olvidemos que el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo, el yihadismo islámico son ideas antes que cualquier cosa. Primero parten como ideas, siguen como discursos y luego se convierten en organizaciones de personas con un fin muy explícito: liquidar la libertad que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos en una sociedad abierta para perseguir nuestros proyectos de vida y destruir la esfera privada, convirtiendo todo en un asunto público, es decir, en un asunto que interesa al poder político, al que ejerce la coacción y la violencia desde el Estado. Por lo tanto, la pregunta no es si es que debemos simplemente tolerar a los intolerantes. La pregunta es dónde ponemos el límite. Y el límite, a mi juicio, se debe poner necesariamente cuando tenemos organizaciones y articulaciones de intereses de las cuales razonablemente podemos sospechar que van a terminar destruyendo o generando una amenaza gravísima al orden de la sociedad libre. Muchas gracias. Buenos dias, CDE. I'm very, very happy to be here to be defending the yes proposition, defending tolerance for even intolerant, hateful speech, because there is a different paradox here, which I will coin a new term, I believe, the paradox of intolerance. If we do not tolerate hate speech, if we censor it, we end up doing more harm than good to the underlying values of tolerance, equality, dignity, inclusivity, and diversity. And I come to that conclusion through an entire lifetime of personal and professional experience. Let me tell you the personal story that began before I did with my father, who almost was exterminated by the Nazis before I even had a chance for life. He was born in Berlin in 1922 under the horrific racist Nuremberg laws. He was classified as a Jew of the second degree because one of his parents was Jewish. I am so proud that my father, as a teenager, was active in the anti-Hitler movement. For these reasons, as a very young person, he was sent to the Buchenwald camp where he was forced to perform slave labor. I am the daughter of somebody who was enslaved and who was slated to be sterilized, exterminating any hope of life for me one day before he happened to be liberated by the U.S. Armed Forces. I hate Nazis. I hate racism and discrimination of every sort.
And the reason why I love free speech is that I know through experience in my country and in countries around the world, including Latin America, that censorship of hate speech, no matter how well intended, is at best ineffective and at worst counterproductive. Brendan has given you some examples of reasons for that conclusion. Let me give you another. It is what happened in the Weimar Republic, where my father was growing up during the rise of Nazism. They had very strict anti-hate speech laws. The Nazis were repeatedly prosecuted under those laws and convicted. And the leading Jewish organizations of the time said that those prosecutions were fair. But guess what? The Nazis loved it. They loved the attention they got that they otherwise would not have gotten. They loved the sympathy they got they otherwise would not have gotten. Hitler himself played the free speech martyr cause. And yes, I hate Holocaust denial, given my history. No less a champion of progressive values and human rights, and the Jew himself, Noam Chomsky, said, it is a strange way to honor the memory of the victims of Nazism by adopting one of the main tenets of their oppressors, namely censorship. It is no coincidence that my organization, the American Civil Liberties Union, other civil rights organizations in the United States, the Anti-Defamation League, the National Association for the Advancement of Colored People, have all opposed censorship, even of hate speech. Why? Because those ideas are the ones that, given the subjectivity of the concept, those who have power to enforce the laws have always enforced them disproportionately to silence the voices of those of us who are crying out for liberty, equality, and justice for all. Let's continue to raise our voices as the most effective way to suppress hatred in all its forms. Thank you very much. Buen día. Hemos visto muchas cosas aquí, pero no vieron nunca un argentino con un balón. Jamás. ¿Quieren jugar conmigo? ¿Quieren? Vamos a jugar un rato. A ver. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Se acuerdan cuando íbamos de chicos al jardín de infantes? Tírenlo de vuelta. Que vuelva para aquí. Que vuelva. ¿Qué hacíamos? Íbamos nosotros con un amigo y le decíamos con un balón, tómalo, vamos a jugar. Y jugábamos. Y a eso nos dedicábamos. Nadie nos tenía que explicar ningún tipo de reglas. Hasta que aparecía algún matón. ¿Quién sufrió bullying aquí? Levanten la mano. ¿Alguien las hizo pasar mal en algún momento? ¿Necesitaron de un tercero para que ponga un orden dentro de eso que estaba sucediendo? ¿Sí o no? ¿Cómo no? Lo único que te quedaba entonces era una de dos. Si nadie intervenía, o sufrías en silencio, o te tenían que cambiar de lugar donde tú estabas con tus amigos. Ninguno de esos queremos esas cosas. Las palabras verdaderamente duelen. Las palabras pueden hacer muchísimo daño. Y cualquier acción empieza con palabras. Para que un diálogo exista, tenemos que tener un ida y vuelta, y no un monólogo, donde una persona pretenda que su opinión es mayor o más importante que la nuestra. Si nosotros dejamos que cualquier persona pueda decir absolutamente cualquier cosa, inclusive alguna, que tienda a convencer a los demás que yo no merezco vivir. Ese no es un diálogo, es un monólogo. Y la democracia que todos queremos tener, y la vida en democracia, merece que la opinión de todos tenga valor. Que gobierne uno, que gobierne otro, que digan lo que quieran de las personas que corresponda, pero lo que quieran tiene que tener un fundamento. Si uno miente y habla y dice que un político, por ejemplo, es un delincuente y no lo es, hay reglas para eso.
Eso es un delito. Decir cosas, hoy con las redes sociales abiertas que nosotros tenemos, es muy difícil controlar cuando una persona está hablando y llevando odio que inmediatamente se viraliza. Es muy difícil la tarea de volver para atrás. Por eso yo dibujo una línea. Con la gente que quiere el daño y que quiere sembrar el odio, yo no quiero jugar. Muchas gracias. Good morning, everybody. I'm delighted to be here because this is a fantastically important topic. Over my life, I'm now 71 years old, I discovered that one of the most difficult things for people to genuinely believe in is tolerance. We all believe we can tolerate just about anything, but what history has shown us is that when push comes to shove, people always find very good reasons as to why, in this case, we cannot be tolerant. So many times I hear people say the expression, I believe in freedom. Big breath, I believe in freedom. And then they say, but. And the number of times you'll hear people say, I believe in freedom, but, tells us there's a very real problem here. I've come to this conviction because my life has been totally entwined in having to deal with hatred, with oppression, and racism. Like Nadine, my parents were in a concentration camp. My mother survived. Her family was totally wiped out. After my mother came back from the concentration camp, 3 years later, my father was arrested by the communist government in Hungary, and he spent 9 months in a communist concentration camp. So my whole family life was entwined in this. But the single experience that told me how important tolerance is and freedom happened when I was a little kid. I was only 7, coming back from school, and we used to go back in school in a group. This is in Budapest in Hungary. And as you're walking along, there's a very old gypsy Roma lady walking along like this. And a lot of Hungarians don't like Roma people, so the children started throwing rocks at her and trying to, in a sense, swear at her and basically trying to somehow sort of hurt her. And I reacted. I don't know why I reacted. I was only 7. I went like this to defend her, and I got into a fight with my schoolmates. Next day, the principal of the school called me in, and I thought he was going to say, Frank, you're a good boy, you defended the old lady. He said the opposite. He said, you have done something horrible. You're going to be expelled from school for 2 weeks. And I want your mother to punish you for the bad thing that you've done, getting into a fight. My mother, who came from a concentration camp, she knew exactly what the situation was, took me away, gave me a big smile, patted me on the back, and says, let's go to the pastry shop. This time I'll give you 2 pastries. And the thing that she told me, something I'll never forget, is always speak your mind. We need people to voice their beliefs, because if you stay silent, then things are going to go bad. And the flip side of the fear of speaking out is somehow stopping others from speaking. The damage that's done by having rules against speech is horrific. In Europe, we have laws against Holocaust denial. And a lot of people think that's really good. Nobody can talk about Holocaust denial without getting punished in places like Germany and other societies. And what's very interesting is that just as you have new laws against Holocaust denial, you cannot speak about it. There are all the laws, but instead of protecting people, anti-Semitism is getting worse and worse and worse and worse. There's a clear correlation between hate speech, the censoring of speech against denying the Holocaust, and the fact that today in Europe, anti-Semitism is arguably far more prevalent than it was 15, 20, 25 years ago. And I think one of the things that we've learned is that whenever you basically say, I believe in freedom, but you end up
morally being just like the people who you want to censor. The only way that freedom can mean anything is if we occupy the moral high ground. If we take freedom so seriously that we live it. We don't go around saying, where do we draw the lines? Because the minute you want to draw the lines, that's the end of freedom. Acabó el tiempo. La manera de contestar a la pregunta que nos hace la infatigable y proteica imaginación de Andrés Roemer esta mañana es partiendo de una decisión inicial que tenemos que tomar. Y esta decisión es si la libertad de expresión es un valor que intrínseco, es algo inherentemente bueno, sea lo que sea aquello que digas, está bien simplemente que lo expreses. O bien, si la libertad de expresión es algo que está al servicio de ciertos valores, que hay ciertas razones que justifican la existencia de la libertad de expresión. Yo quiero defender esta mañana la idea de que me apuntaría a la segunda opción. Es decir, la libertad de expresión existe para algo. Hay una justificación para la libertad de expresión. ¿Cuáles podrían ser estas justificaciones? En primer lugar, la libertad de expresión sirve para descubrir la verdad. Un gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, hace más o menos 100 años habló del mercado libre de las ideas y dijo que teníamos que poner a competir a las ideas buenas y las ideas malas, en un mercado libre, y que de esa competencia fuéramos cada uno de nosotros descubriendo la verdad. Esa podría ser una primera justificación. Una segunda justificación es que la libertad de expresión nos permite realizar nuestra autonomía moral, nos permite crecer como personas, porque cuando nosotros escuchamos a los demás, ponemos a prueba nuestros puntos de vista, ponemos a prueba nuestros valores, nos cuestionamos nuestras decisiones. Una tercera justificación para la libertad de expresión sería la participación democrática, algo que en América Latina y particularmente en México nos interesa mucho. Si nosotros tenemos libertad de expresión, podemos cuestionar a quienes nos gobiernan, podemos exigir rendición de cuentas para quienes dirigen al país o a nuestro estado o a nuestro municipio, podemos discutir las alternativas mejores en materia de políticas públicas. Ahora bien, si estas son tres de las principales justificaciones de la libertad de expresión, la pregunta importante esta mañana a la que nos convoca insisto, infatigable imaginación de Andrés Roemer es: ¿a cuál de estas tres justificaciones sirve el discurso de odio? Mi respuesta es: a ninguna. El discurso de odio no nos permite descubrir la verdad, el discurso de odio no nos permite crecer como personas y realizar nuestra autonomía moral, sino que más bien en alguna de sus vertientes, como ya se dijo aquí, tendería a la aniquilación, y el discurso de odio tampoco mejora la participación democrática. Habría que definir cuáles son los actos de discurso de odio, pero déjenme ponerle algunos ejemplos. ¿Qué tal que alguien dice, porque no hay una separación exacta entre el puro discurso y la acción? El discurso promueve la acción. Alguien dice, déjenme subir un instructivo para fabricar una bomba a internet. Solamente el instructivo, no voy a poner la bomba, pero voy a poner las instrucciones para construir la bomba. O alguien dice, voy a defender en una universidad pública la inferioridad intelectual de las mujeres. Las mujeres no son intelectualmente iguales que los hombres. Y esa persona está cobrando un sueldo público, está cobrando de nuestros impuestos. O aquellas personas que se burlan de un soldado fallecido, este es un caso que resolvió la Suprema Corte de Estados Unidos hace unos años, de un soldado fallecido en Afganistán, un soldado que tenía una labor puramente de apoyo, muy jovencito, de 21 años, falleció, y en el sepelio hubo un grupo de personas que se estaban burlando y que estaban celebrando esa muerte y que estaban celebrando que el soldado había sido asesinado frente a su familia, en un momento íntimo, en un momento de dolor, en un momento de recogimiento familiar. Había personas que celebraban esa muerte y dijeron, qué bueno que mataron a este asesino, qué bueno que mataron a esta persona. Y esas son expresiones que nos conmueven profundamente. Las palabras no son neutrales, las palabras incitan a la acción, las palabras mueven a las personas a tomar ciertas decisiones, y no todas las palabras, por ser palabras, son buenas. Muchas gracias. Be here with you. Over the past 4 years, I've advocated for viewpoint diversity in higher education. I've argued that it is important to
listen to those we deeply disagree with in order to gain a deeper understanding of humanity and in order to more fully grasp the complex issues that our world faces. As the president of a group called Uncomfortable Learning at Williams College, I invited speakers to campus with views that I deeply despise. It was my belief that in doing this kind of work, my peers would have an opportunity to strengthen their own arguments, to gain a deeper understanding of the perspectives that they found problematic, and to also build an understanding of the obstacles that stand in the way of the progress they seek to achieve. But that was just the further evolution of a journey of uncomfortable learning throughout my life. When I was 10 years old, my mom was diagnosed with schizophrenia, a mental illness characterized by mood swings and paranoid delusions. I can remember as a child the days when her brilliance would lose the battle with her schizophrenic delusions, and her rage was terrifying. While my mother had a volatile personality, and while our relationship was challenging and complicated, I learned so much from her. She taught me the value of listening before you speak. She explained the importance of asking questions about other people and taking an interest in them, so that you would be able to walk away with a deeper understanding, and so that you could preserve the possibility of finding common ground. When I arrived at Williams College, I was an intellectually driven and an ambitious student. I wanted to explore the world of ideas. I wanted to better prepare myself to be able to go out into the world and achieve positive change and make a difference. And so I thought to myself, what can I do to foster difficult conversations about topics that we all find difficult and challenging to discuss? Topics of race and class and gender. What I found was that on my campus, which was a predominantly liberal campus, in which many of my peers and professors held beliefs similar to my own, progressive views, it was very difficult for those who held different opinions to express what they felt and what they believed in class. And so this motivated me to try to spark and foster difficult conversations. And one thing that I found is that it was very difficult to try to change the values and the practices of an entire intellectual community. But one thing that gave me a sense of hope was the individual interactions that I was able to have with my peers. I can remember sitting down with those who were very critical of my work, with those who deeply disagreed with me, and asking them, what for you is most difficult about engaging with these issues? What might I be able to do? Or what might our administration be able to do to foster conversations that you feel more able to be a part of? For many of my peers, and for me as a minority student coming from a disadvantaged background, studying at an elite, predominantly white institution, discussing issues of race and class, issues of inequality and inequity, they are personal, and they have personal entailments and consequences. And when you're at a place like Williams that is small, everything that is controversial, everything that is incendiary, everything that is inflammatory feels all the more personal and all the more challenging. But what I learned was that if we do engage, progress is possible. It might be incremental and it might be slow, and every interaction we have might not end in the way that we would like for it to. We might not necessarily persuade those that we seek to persuade. But despite those difficulties, I think that in the end, it's worth the effort to gain a deeper understanding of humanity, and that in the end, we want to be able to say we got caught trying. Thank you. Ursula Haverbeck es una mujer alemana de 90 años de edad. En estos momentos está en la cárcel desde mayo del año pasado, está cumpliendo una sentencia de 2 años. ¿Cuál fue el crimen que cometió esta mujer alemana que ha hecho que se le condene a lo que bien podría ser una cadena perpetua para lo poco que le queda a la vida? Negó la existencia del Holocausto.
No se requiere mucho conocimiento histórico para saber que esta mujer está equivocada. Hay suficiente información para saber que en los años 30, en los años 40, el régimen nazi esclavizó, como nos dice Nadine, mató, torturó a no solamente millones de judíos, sino millones de personas de otros grupos étnicos, grupos religiosos, grupos políticos. Pero realmente queremos encarcelar a alguien por su ignorancia histórica, realmente queremos encarcelar a alguien por su testarudez, en todo caso. La verdad es que en estos tiempos no encarcelamos a la gente por pensar que la Tierra es plana, ni encarcelamos a la gente por creer que no existe el calentamiento global. Hay algunos que se me ocurriría que podríamos encarcelar por ese tipo de ignorancia o por más bien otras razones que son secundarias. No, la verdad es que me parece un acto autoritario, inaceptable, encarcelar a alguien por estar equivocado o por tener las ideas incorrectas. ¿Qué hago por lo tanto yo de este lado de la división en la que nos ha ordenado Andrés Roemer esta mañana? ¿Por qué pienso también que debemos ser intolerantes con ciertas intolerancias? La primera, ya la señaló Andrés, no podemos ser tolerantes con los actos de violencia. No podemos tolerar a alguien que utilice una pistola para matar a alguien. No podemos ser intolerantes tampoco con las amenazas, con el te voy a matar, o yo le pido a toda la gente que mate a esta persona porque tiene ideas equivocadas. Con esa intolerancia soy absolutamente intolerante. Pero sí, a pesar del lado en el que estoy en este debate, quiero advertir, hay que tener mucho cuidado en ser intolerante de las ideas. Por supuesto que Karl Popper ya nos dijo, Andrés Roemer ya nos citó la famosa paradoja de la intolerancia, ser intolerantes con aquellos, por el bien de la tolerancia, con aquellos que son intolerantes. Una mujer a quien yo admiro mucho, Aran Hirsi Ali, lo dijo quizás con mayor sentido. Una mujer que fue mutilada en su infancia por el hecho de ser mujer en una sociedad musulmana, y ella lo decía de otra forma: ser tolerante con la intolerancia es cobardía. Pero cuidado con las intolerancias que elegimos, porque siempre corremos el peligro, y esto me parece que lo tenemos que advertir, que por ser intolerantes con las ideas que no nos gustan, nos volvamos tan intolerantes como los intolerantes que no queremos tolerar. Herbert Marcuse, un filósofo muy respetado alemán, escribió un libro que se llama La crítica de la tolerancia pura. ¿Y qué decía fundamentalmente? Que tenemos que elegir con quién somos tolerantes. Y ya que terminábamos el libro, lo que nos decía es: hay que ser tolerantes con los intolerantes que vengan de la izquierda, pero hay que ser intolerantes con los tolerantes de la derecha. Me parece que ese tipo de intolerancia no se puede aceptar. La verdad es que nadie debe combatir las ideas, debemos tener acceso a las ideas, porque la mejor forma de combatir las ideas es a través de otras ideas. Mi posición aquí es: hay que ser intolerantes con la agresión y hay que ser intolerantes con la amenaza, pero la mejor forma de combatir las malas ideas es con mejores ideas. Wow. ¡Qué primer segmento! Puedo decir y quiero manifestar que todos ustedes han tenido argumentos intelectuales de enorme nivel y que probablemente hemos tenido debates donde lo que domina es la pasión, sin los argumentos en algunos casos, pero sí le pido a todos ustedes un enorme aplauso porque nos han hecho pensar sobre pensar. Ese es el propósito de las solas ideas. No importa de un lado o del otro, todos decimos pues sí, pues sí, pues sí. Probablemente hemos tenido 11 debates en las solas ideas sobre las drogas, la educación, la inteligencia artificial, Dios, la religión. Es la primera vez que yo no sé de qué lado estoy, lo cual me hace, para su fortuna, ser realmente imparcial, porque también me cuesta trabajo ser. Entonces,
primero felicitarlos y segundo pedirles que esto no sea un monólogo. Hemos escuchado, ahora utilicemos los argumentos del contrario para no volver a caer en lo que ya dijimos, sino en responderle al otro lo que dijo, porque esa es la manera realmente de tener una mente inquisitiva y crítica. Ahora, en la segunda parte, cada uno de ustedes va a tener 2 minutos para manifestar el crimen contra la lógica del oponente. Vamos a cambiar ahora el orden. Ahora comenzamos contigo, Axel. 2 minutos, crímenes contra la lógica. Por favor. Bueno, muchas gracias. Crímenes contra la lógica, más bien déficit, creo yo, en el argumento. Quisiera referirme a lo que han dicho Nadine y Brandon en este debate, porque si bien es cierto, y yo estoy en la línea de Sergio en el sentido de que no cualquier expresión que resulte ofensiva, incluso hate speech hasta cierto punto debe censurarse, porque eso nos podría llevar a una sociedad cerrada finalmente, completamente intolerante a las expresiones ajenas, porque ¿quién define lo que es tolerable decir y lo que no es tolerable decir? Y por lo tanto hay una fe como la que tenía John Stuart Mill en el sistema de libre expresión como uno que va depurando ciertamente las amenazas a la sociedad abierta y al progreso. Pero de todas maneras creo que hay un límite en el sentido de Karl Popper, que es cuando ciertos discursos avanzan y logran articularse, y no nos olvidemos que no estamos solamente hablando de tolerancia con freedom of speech, con discurso, estamos hablando de tolerancia con organización, con movilización, que son parte de la libertad individual. Así que no es solamente un tema de libertad de expresión. Que cuando esos discursos avanzan y logran articularse de manera en que se organizan y representan una amenaza al orden de la sociedad libre, porque si estamos hablando de 5 personas que discuten en un café y nunca tienen ningún impacto en nada, probablemente no es políticamente relevante. Entonces, mi desafío para ustedes es cómo hacen en aquellos casos en que la intolerancia es políticamente relevante. Es decir, en aquellas instancias en las cuales la intolerancia efectivamente plantea una amenaza al principio rector de la sociedad libre que ustedes quieren preservar. Y a mí me parece que la libertad de expresión no alcanza. Gracias. I think Axel has found himself in the unenviable position of arguing that the problem with the rise of Nazism is that there was too much freedom and tolerance. And if only there had been less tolerance, maybe that would never have happened. Of course, the entire opposite is the case. The problem with the rise of Nazism and then the rule of the Nazis was precisely the lack of freedom, the lack of tolerance, the lack of people's ability to organize and speak freely against the Nazis. So their books were burned, their political organizations were shut down, trade unions were banned, political leaders of left-wing organizations were put in prison. Nazism proves the point that we are making on this side, which is that in order to challenge the most grotesque prejudices, the most awful forms of hatred, and even the mobilization of hatred, we need the tool of freedom of speech. We need the tool of a complete free expression and the tool of political organisation. And I just think one issue I have with this side is something I've been thinking about lately is as Axel has just asked too, who gets to decide what we shouldn't tolerate? Who gets to decide what is hate speech? And I think there is sometimes an arrogant presumption that some of us can read people's minds. We know that they are hateful. We know that their moral viewpoint is actually a poisonous, destructive, toxic viewpoint. Who are we to make that judgment? I think it requires some humility on our part, that some people's views might actually be legitimate views. And just because we think they're hateful, that doesn't necessarily mean they are. And we have to understand that throughout history, all sorts of speech have been denounced as toxic, blasphemous, forms of heresy, hateful, destructive, but often they were good ideas. We'll never find those good ideas unless we allow free speech. Tiempo. Muy bien. 2 minutos, querido Ariel. Vamos a usar rápidamente el tiempo y algunos puntos en concreto. Respecto de algo de Frank, no concuerdo con que el antisemitismo aumente por negación, por prohibir la negación del Holocausto, sino por
el aumento y el renacimiento de los nacionalismos en Europa y en el mundo. Segundo, tengo una profunda admiración por el mundo anglosajón y su libertad de pensamiento. No es casual esta diferencia que estamos de un lado y del otro. Han vivido en el paraíso y viven en el paraíso de la libre expresión. Nosotros que estamos del otro lado sabemos lo que significa que las palabras pueden generar la pérdida de la libertad de expresión y la pérdida de la democracia. Esta zona del continente lo ha vivido. Pero quiero aclararles algo. Hasta Adán y Eva fueron echados del paraíso. Y fueron echados del paraíso, quizás, y lo digo con el mayor de los respetos, por un exceso de soberbia o por un exceso de ingenuidad. El exceso de soberbia y de ingenuidad pensando de que la libertad de expresión se va a regular sola, o pensar de una ingenuidad de que ninguna de las palabras puede generar una acción contraria a la democracia, me parece que están equivocados. Por último, esto no es un tema de educación. No es un tema de que de este lado del continente estemos menos educados. El país más educado del mundo era la Alemania de 1933 y lo eligió a Hitler en forma democrática. Y el mundo libre que tenía libertad de expresión no lo frenó. Muchas gracias. Marín, please. The problem in Nazi Germany was not that there were not hate speech laws. I remind you, those laws existed and they were enforced. The problem was that the Nazis got away with murder. Literally, they assaulted and they killed their political opponents, Jews, other minority groups. Nobody is defending freedom for actual violence, and I think that's a really important point to make. Nobody disagrees that words can do harm. The question, as was posed, I think, very explicitly by Axel, is where do we draw the line? And we do draw a line in the United States. It is a line that is increasingly advocated by human rights activists around the world to constrict government discretion to punish their critics, to punish human rights activists. In the United States, before we insisted that government has to show a clear and present danger of actual or imminent harm, before that, when it was an idea that might lead to harm, that was why Martin Luther King wrote his famous letter from a Birmingham jail, because his ideas were hated and seen as hateful and dangerous. That is why today in the United States there are many people with political power who are arguing that Black Lives Matter activism is hate speech. Do we want to trust those who hold the majoritarian reins of power to decide what will be protected and what will be punished? I can assure you it will not be the speech of the religious minorities or of the racial minorities that will be protected. Today, to this day, under hate speech laws, those are the voices. Time over. Thank you very much. Un aplauso, por favor. Time over. Tres ideas. Parece que la alternativa está entre la libertad de expresión y la censura. Yo creo que no. Yo creo que se puede permitir que cualquier persona exprese lo que piense, pero que luego se haga responsable de lo que dijo. Puede haber consecuencias por lo que uno dice. Segunda idea, tomando en serio, y esa es la invitación que nos hace Andrés, creo, tomando en serio los argumentos, digamos, de la otra parte, es cierto que puede haber zonas grises, zonas en donde no quede claro si estamos ante un discurso de odio o ante una idea heterodoxa, una idea que disgusta a la mayoría, una idea cáustica, mordaz, incluso una idea que ponga a prueba nuestras convicciones más profundas, nuestras convicciones más íntimas. Y en esto sí estoy de acuerdo con lo que dijo Brandon cuando señaló que hay que ser humildes, hay que tener un privilegio, digamos, hacia la libertad de expresión para no equivocarnos y caer en una censura, digamos.
puede haber también, y este es mi tercer punto, puede haber en estas mismas zonas grises casos muy difíciles. Por ejemplo, hace unos años un sujeto en Estados Unidos dijo que iba a quemar públicamente el Corán, iba a quemar un libro que para muchas personas en este mundo es un libro sagrado, es un libro que expresa la forma de entender el mundo, de entender la religión, y eso iba a tener enormes consecuencias. La blasfemia, hay puntos muy delicados en los que tenemos que ser muy humildes, pero la verdad es que probablemente todos estemos de acuerdo con que hay límites a la tolerancia, y por eso es que creo que en la libertad, en la ciudad de las ideas, nadie invitaría nunca a un pederasta, a alguien que defendiera la violación o a alguien que defendiera la mutilación genital. Wow. So why aren't we having a debate about expanding tolerance, expanding freedom? You know, why are we always trying to look at boundaries? Why are we always looking for cutting it down? I mean, you know, when Axel says that, you know, sort of there are speeches that are harmful because they're effective, what he's really saying is that we can tolerate hateful speech that nobody listens to. But when hateful speech inspires people and mobilizes people, in other words, when the arguments are good on their side, that's when we kind of clamp down on them. And what this side is really saying is that they are far more prepared to rely and to trust governments to solve the problem of hate, rather than rely on the people and ourselves and our capacity to mobilize politically against them. Very, very easy to find bureaucratic solutions to political problems. That's what censorship is, a bureaucratic solution. But it's more than that. When Ariel comes along, sweetly with that little ball, and talks to you about children and bullying, very sweet, but he's using the metaphor of children and how we should have rules when young kids are playing games. And that kind of infantilized model of how we regulate things, you know, raises questions. Do we think of you and I, and people in this room, as children that need to be protected by a third party? Or are we not able to listen to arguments? Are we so immature that we need to have somebody like my father used to do with me when I was a child, put his hands in front of my eyes, not in front of the children? Is that what we would want to do? Because what censorship does is it treats all of us in this room as immature children who haven't got the moral resources to discriminate between good and bad, between right and wrong. Over. Thank you. Thank you. Wow. Querido Sergio. Mencionaba yo al filósofo alemán Herbert Marcuse, quien en su crítica de la tolerancia pura decía que podía haber una intolerancia liberadora. ¿Qué era esta intolerancia liberadora? Lo que él planteaba es, estaba bien no permitir que se hablara bien del régimen nazi, estaba bien no permitir que se hablara bien del capitalismo, porque estos eran regímenes indefendibles. En cambio, no se podía permitir que se hablara mal de la Unión Soviética ni que se hablara mal de la China de Mao, porque estos regímenes eran buenos y buscaban construir una mejor sociedad. Cuando nos ponemos a ver ese tipo de consideraciones, entendemos por qué la intolerancia es inaceptable. Pero yo voy a defender ciertas intolerancias. Yo quiero y digo abiertamente que soy intolerante de la ignorancia. Soy intolerante de las culturas religiosas que llevan a la mutilación genital de las mujeres por el pecado de tener placer sexual. Soy intolerante de los prejuicios. Soy intolerante de la colectivización forzada que hicieron los regímenes de Mao Zedong en China y de Stalin en la Unión Soviética, que mataron a millones de personas. ¿Cómo voy a aplicar mi intolerancia? No tiene sentido tratar de borrar la historia, no tiene sentido tratar de censurar a alguien que quiere hablar. ¿Saben cómo voy a ser intolerante? Voy a difundir las ideas. Voy a tener una intolerancia activa y les voy a enseñar que la libertad vale la pena. ¡Wow! Señoras y señores, ¡qué mañana! My dear Zachary, it's your turn.
I think Sergio made a great point when he said that the way in which he was going to be intolerant was to combat those ideas with better ideas, to use better speech to counter speech that he has a problem with. And that is precisely what I think we should do. But one point that the other side is making that I want to address is the idea that there are some things that cross the line, that there are some things that are so objectionable, that are so offensive, that are so inflammatory and incendiary that there is no point in having eminently reasonable minds engage with these ideas and these views. I believe that if speech does not pose an imminent threat, if someone is not encouraging or inciting violence directly, then we should use that opportunity to engage and expose the flaws in their argument. And that if we use the opportunity to expose what's wrong with the argument, then we are making that wrongness apparent. And that slowly but surely is how we might go about achieving change. It will be incremental and it will be difficult, but I think that's far better than relying on arbitrary authorities that will change over time to decide what we can and cannot say. Now, with respect to what we should be intolerant of, I believe that we should be intolerant of those views that suggest, for example, with respect to Nazism, anyone who is suggesting that we should kill someone or attack someone or resort to violence, that is not what we're about and that's not what we're interested in. So I think it's very important for us to counter those views, to engage with those views, and that we should be exercising discretion when we think about having serious intellectual conversations. It is perfectly fine to say that there are perspectives out there that we would be better off not engaging because there are others that are more pressing. There are others that are more serious. But ultimately, we should try to take on the toughest ideas. We should try to mobilize, and we should try to galvanize, and we should try to think critically about the best arguments that we can make in defense of our own beliefs. Thank you. Bravo, wow. Señoras y señores, el reloj va a decir 8 minutos. We'll have 8 minutes to open a dialogue among you. It's not like each of you will have 1 minute or whatever, but please think about the other person. Do not monopolize the microphone. And there were people that were like Axel, they mentioned a lot of things about what you mentioned, and they said you were a little bit naive, etc., etc. So this is the moment, I will open it, but put attention to the watch, to the clock, to the time, and this is an open, I only will interrupt if I see if somebody's talking too much, but please, that el espacio está abierto. ¿Funciona? Sí. Solamente quería comentar algo del punto de Frank. Evidentemente en las sociedades civilizadas modernas nosotros confiamos al gobierno la protección de la libertad. Estamos hablando de países democráticos con sociedades abiertas y constituciones que garantizan los derechos fundamentales. Si no es el gobierno el que va a proteger la libertad, y esto no quiere decir que nosotros no nos movilicemos también para hacerlo, pero el recurso de última ratio, cuando la libertad está amenazada de manera inminente, es el gobierno. Lamentablemente en América Latina no funciona muy bien, pero en general, si tuviéramos gobiernos funcionales que protegen los derechos individuales, evidentemente tenemos que recurrir a ellos. Y yo termino haciéndoles una pregunta a todos ustedes. Si supieran a ciencia cierta, hoy en día, es un ejercicio teórico, de que existe un movimiento en ciernes ideológico de la naturaleza que sea, que va a representar una amenaza para la democracia y el orden social libre en México, porque va a aprovechar las instituciones democráticas para llegar al poder y destruirlo, que es lo que se le preocupaba a Karl Popper. Ustedes dirían que, primero, bastaría con movilizarse como privados para detenerlo, y si no basta eso, con lo que yo estoy de acuerdo, que lo tengamos que hacer, ¿no recurrirían ustedes a otras formas de intervención oficial y del gobierno para frenar esa organización totalitaria que puede terminar por destruir el país? Bueno, si no lo creen, entonces pueden terminar como en Venezuela. I think that you have to remember that the ultimate guarantor of democracy is always, without exception, are the people. And if you lose the people, and if we're not able to convince them of the importance of freedom, if you're not able to undermine the arguments of the enemies of democracy, then surely we cannot expect the governments to do that job for us. They've never been able to do that. And I cannot think of a single instance in human history where democracy was saved by a small number of bureaucrats, censors, and politicians. In every instance,
freedom was defended by people like you and me. And that's where the battle has got to be fought. Que no se nos olvide que la democracia es una forma, Frank. We shouldn't forget that democracy is a way of defending certain rights, certain freedoms. We can't have a democracy in which 4 wolves and 1 sheep make a vote to see who's going to, what they're going to have for dinner. We just can't have that. We should remember that democracy is worthwhile just as long as democracy preserves individual freedoms, individual rights. You can't have a majority vote to kill Jews or to kill blacks or to kill whatever, gypsies. We have to understand that democracy is only worth it if you defend certain principles. It's very, very important. We have a very recent case in Venezuela. No one doubts that Hugo Chavez was elected democratically and that he changed the constitution to re-elect himself democratically. But he eventually ended up all the individual rights, economic, personal, political rights of Venezuelans. You can do that. I'm all in favor of democracy. Let's not forget that democracy is a means and not an end in itself. Yeah. But if you were to ban an organization that you consider to be threatening or dangerous or illiberal or intolerant, then you don't actually have to wait for them to come to power in order to see totalitarianism, because you will yourself have become totalitarian and you will have set an incredibly dangerous precedent, which is the idea that the government has the moral right to censor or ban or destroy political organizations it doesn't like. Now, you might think that will only apply to political organizations you don't like, but I can guarantee you, as history shows amply, it will also apply to people you might be more favorable of. The great example is in the United Kingdom. Anti-racists have argued for a long time that we need public order legislation to prevent racist groups from marching in public. I always said it was a mistake to argue for those laws. Of course, the laws come in, and who are they used against? They're used against racists, but they are also used against radical left-wing groups, who then find that they cannot march in public because it would be a disorder to public peace. So be careful what you wish for, because in your rush to censor or ban illiberal organizations, you are creating the very illiberalism that you are worried about, and it will come back to bite you badly. And I can add the United States history, which was every left-wing organization, every socialist organization, every anti-war organization, the NAACP, the National Organization for the Advancement of Colored People, which was the main opponent to segregation. All of them were attacked, and their freedom of association was attacked on the rationale that they were subversive, that they were endangering the future of our country, that they posed existential threats to the status quo. And my book gives examples from countries around the world with very different political systems, with very different histories of how their hate speech laws actually have operated. Because we might think in theory, oh, I would know how I would write the law, and I know how I would enforce the law, but let's look at the actual enforcement record. And it is not a coincidence that the pattern consistently is always those who are challenging the status quo, those who are advocating for justice, always disproportionately bear the brunt of censorship that is inevitable. It flows from the inherently subjective nature of the concept of hate speech and intolerant speech. So the question is, what is the lesser of two evils? Yes, speech can cause great harm, short of being punishable. But I think even more harm is done by empowering Donald Trump, or for that matter, Hillary Clinton, whoever wields the reins of power, to decide which of our ideas is dangerous and which is worthy of expression. Cuando uno está hablando de gobiernos o cuando está hablando de el Estado más que de gobiernos, no está hablando de un poder ejecutivo. Está hablando por tener representación política en los parlamentos, está
está la posibilidad de contar con los jueces que tienen que interpretar sobre las leyes, y ahí está posiblemente el tema de encontrar cuál es la responsabilidad por lo que uno dice y no la censura. Ninguno de nosotros está hablando de censura, todos estamos hablando de hacerse cargo de lo que uno dice y de poder responder por esto. Respecto de determinadas cosas que decía, creo que Zach hablaba de tener la oportunidad de poder refutar lo que el otro está diciendo. Señores, estamos en una época donde el diálogo se está perdiendo cada vez más. Uno se refugia en las redes sociales donde es unidireccional. Uno habla y dice por cierto, y cuando alguien no está de acuerdo lo bloquea. No tiene razón la otra persona, no hablo más con él. Uno se rodea durante todo su tiempo con aquellas personas que opinan de la misma forma que uno. Nos sugieren los grupos, nos sugieren las redes sociales con quién tenemos que relacionarnos, y son gente que piensa como uno. El diálogo está lamentablemente cada vez más en dificultades. Por lo tanto, tenemos que tener elementos en los cuales tenemos que defender esta libertad para nosotros. Muchas gracias. I think you're absolutely right with respect to groupthink, with respect to the existence of echo chambers being widespread now. But I think the answer is that we should encourage more debate, that we should not try to regulate and constrain speech, that we should have a robust and open discussion of ideas, and that's how we can counter that trend. So we try to seek out sources that are less familiar, perspectives that are less familiar. And so for me, that means not giving the power to various authorities, whomever they may be, to regulate what can and cannot be said. Right? So I don't think it's a matter of where we regulate and where we constrain. I think it's that we need to use speech to counter the speech. I think I completely agree with that, and I think we often hear this phrase that freedom of speech has consequences, and that kind of gives me a shiver down my spine, because if we're saying that the consequences of freedom of speech is more speech, more discussion, more debate, more disagreement, that's fine. But if we're saying the consequences of freedom of speech might be that you lose your job, or that you get hounded off campus, or that you get imprisoned, that is unacceptable, and that's where it crosses the line into censorship. And I always think, what was the slogan of the people who carried out the massacre at Charlie Hebdo magazine? Their slogan was, in essence, freedom of speech has consequences. And in their mind, the consequences for Charlie Hebdo's speech was extrajudicial murder. So we should be very careful in terms of who we're aligning with and what we mean when we say freedom of speech has consequences. If its consequences are disagreement and debate, fine. If its consequences are anything more than that, then we have a serious problem with our society. Frank decía que el ejemplo del balón que puso Ariel al inicio era un tanto ingenuo porque nos pintaba a todos como si fuéramos niños. Yo en ese sentido diría que nos tenemos que tomar en serio a nosotros mismos como adultos, pero tampoco caer en la ingenuidad de que los pueblos van a tomar buenas decisiones, que toda la solución a los problemas que tenemos está en confiar en nosotros mismos, porque la historia demuestra que nos hemos equivocado. La historia demuestra que los pueblos pueden tomar actitudes suicidas y que pueden suicidar a la democracia. ¿Y cuál es el límite para ello? ¿Cómo nos protegemos? Los derechos humanos. Yo lo que digo es que, desde luego estoy de acuerdo con Frank cuando dice, cuidado, que no un burócrata venga a decidir qué puede y qué no puede decir una persona. Pero ¿por qué no un juez? ¿Por qué no ponemos a competir, como quería Sergio Sarmiento, las ideas en un foro judicial que represente también a quienes no tienen voz, que represente a las minorías, que dé la posibilidad de confrontar argumentos, como es lo natural en un proceso judicial? I think that the one big difference between the two sides is on democracy. Sergio says that he thinks that democracy is a means to achieving some kind of good. We think that democracy is good in and of itself, that it's the logical basis for freedom. And I think that we have to take a chance on the people. They make big mistakes sometimes, but they're the only ones that provide the solution that we are looking for. Un aplauso para los dos lados, espectacular lo que estamos viviendo, extraordinarias, importantes ideas. Les voy a hacer yo brevemente una pregunta, no hay mucho que agregar, aquí ya se ha dicho todo. Si tenemos tiempo, le voy a pedir al público 2 o 3 personas si quieren hacer alguna participación y después concluir finalmente. Voy a empezar
con la última persona que acaba de hablar, Frank. You just mentioned that democracy, usted acaba de decir que la democracia per se vale y que la diferencia con este lado realmente se sustenta en ello, que no es un medio para, sino que en sí mismo tiene este valor. Si la mayoría de la gente en esta democracia votamos que tú ya no debes hablar, y es más, que debemos de matar a ti y a tu familia, entonces la democracia per se es un gran valor. Zacarías, te quiero preguntar, tú cuando te paraste, de repente caíste del lado gris y dijiste, pero hay cosas eminentes que amenazan y que sí debemos de detener. La pregunta que cae en esta mesa, con todos, ¿y quién define qué es eminente? Porque hasta tú mismo lo reconoces, como lo reconoce Axel, cuando Axel dice, aquí el debate no es debemos de tolerar o no tolerar, sino de cuál es el límite. Y la pregunta es quién lo pone y quién lo define. Es una pregunta para ti. Naim, tus argumentos son muy fuertes por tu historia. Estás dispuesta a decir, aun cuando vaya en contra de mis principios, la libertad está en expresar lo que uno piensa. Vamos a suponer el ejemplo de que la libertad sea que la gente la inviten a votar, no por un aeropuerto u otro, perdón, es un chiste local, sino a votar porque eliminen a los judíos. Tienes la libertad de expresarte, pero este voto te puede llevar a consecuencias, como bien explica Sergio Sarmiento. ¿Dónde pones el límite donde la palabra se vuelve violencia? Frank, francamente tus argumentos son extraordinarios, aunque piense en algunos puntos distintos a ti. ¿Hay algún caso donde tú pudieras decir sí, pero aquí no? ¿O no existe? No es que todo sea blanco o negro. Yo creo que aquí el común denominador es que sí es un tema complejo. La libertad, la democracia y la tolerancia son un gran debate porque no es blanco y negro. Pero tú tienes algún punto donde dirías, he reflexionado y aquí tengo alguna duda. Pregunto. Sergio, mi querido Sergio, empiezo contigo de los mismos lados. Tú siempre has sostenido dos cosas. Uno, que lo peor de la prohibición es que no funciona y se vuelve más atractiva. Aquí estás defendiendo prohibir, en este pequeño campo. Y dos, cuando tú dices, y me gusta mucho que pones ejemplos muy específicos, que aquí también alguien mencionó, Miguel, pederasta, castrar los genitales de cualquier sexo, de género, etcétera, etcétera. No estamos invitando a la gente, Sergio, a que lo haga, sino a que se exprese que piensa que a lo mejor hay que hacerlo. La gran pregunta que te tengo, Sergio, es uno, ¿tú crees que la palabra es igual a la violencia? ¿Por qué no con la libertad que tú dices? Porque veo aquí una contradicción. Si yo estoy de acuerdo en que hay una competencia de ideas, tú propon lo más horrible, pero dame la libertad de proponer un contraargumento, pero no te voy a prohibir porque la prohibición no me lleva a nada. Miguel, a mí me gustó mucho que citaste a Wendell Holmes. Curiosamente ha tenido algunos errores, aunque lo admiramos mutuamente. Él en una época apostó por la eugenesia. De hecho, a pesar de ser brillante, hoy por hoy lo vemos como el precursor de la eugenesia nazi, mucho antes que los propios nazis. Otra vez, cuando Wendell Holmes es una autoridad en la Suprema Corte y se le considera muy inteligente y puede proponer una cosa que llevó a consecuencias terribles que esterilizaron a más de 715,000 personas. ¿Quién tiene la inteligencia y quién tiene el derecho de decir aquí el derecho humano se detiene? En pocas palabras, ¿cuáles serían esos 3 derechos humanos inviolables
que no importa cuál democracia, ni qué libertad, ni qué cosa pueda sustentarlo aunque venga de Wendell Holmes, ¿no? Mi querido amigo Ariel, contigo estoy más confundido porque veo un poco como que ya no sé de qué lado estás, pues, para acabar. En este juego de la consistencia, de decir, pues, por un lado, no vamos a tolerar la intolerancia, pero por el otro lado vamos a defender, uno, la competencia de ideas, y dos, a que al yo no tolerar esto, yo me vuelvo intolerante. ¿Y qué pasa si yo llego mañana y digo, tú eres un intolerante contra lo que yo tolero y tú te callas? ¿Sí me explico? Porque de alguna manera este es la gran paradoja de nuestro amigo y de la sociedad abierta. Y quién sabe si tú no tengas la razón, ¿no? Jackson, pues a ti te pregunto lo que le preguntaría a... ¿Quién pone la línea? ¿Quién dice límite? En eso se paró Ariel y dijo, yo aquí pongo la línea. Lo estoy parafraseando cuando empezó con la pelota. Y la pregunta es, ¿quién eres tú, Ariel? ¿O quién eres tú? ¿Quién lo pone? Que al final de cuentas es lo mismo. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que tenga 30 segundos para contestarme brevemente si quieren, y si no, utilicen el tiempo para lo que quieran, porque es su tiempo. Empezamos contigo. I think, do I draw a line on freedom of speech? No, I don't. I think freedom of speech is an absolute. It's the freedom that guarantees all our other freedoms. If we don't have freedom of speech, then we cannot have political organisation, we cannot distribute our ideas, we cannot, the right to vote becomes meaningless, because what's the point in voting if you aren't partaking in all forms of political discussion? I think we have to remember the centrality of freedom of speech to every liberty and comfort we enjoy, and we mess with it at our peril. Gracias. I would like to end with a positive, what we should do, because again, the title of my book is We Should Resist Hate, but we should do it with free speech, not with censorship, because that is more important. Let me quote Martin Luther King. I quote many other civil rights activists who make this point. He's one of them. He said, in the end, we will remember more than the words of our enemies, the silence of our friends. So friends, do not be silent. Thank you very much. I believe in freedom and tolerance, not because I'm trying to help people who are anti-democratic. It's not a gift to the intolerant. I don't really care about them. I care about us. Because I think it's only in the exercise of being tolerant that we can have the capacity to live freely. So one of the things that's often forgotten is that freedom is not just a piece of paper. It's not just simply a set of laws and constitutions. It's us and how we live our life. And I think as long as we can do that, then democracy will be preserved. To answer your question about when it's imminent, I fall in line with the First Amendment, with the law. However, I think that it's very important that we exercise sensible, reasonable discretion, which is to say that if we're thinking about inviting speakers, if we're thinking about having a discussion or a debate, we should try to engage with ideas that are serious ideas, that are backed up by evidence, serious intellectual arguments. So I think that even though, right, I fall in line with the First Amendment, we should exercise discretion in terms of what we engage with. Bueno, yo siento que esta conversación ha girado demasiado en torno al principio de libertad de expresión, pero la sociedad abierta también se amenaza a partir de la organización de grupos que se articulan en función de ideas para destruir la sociedad libre. Eso es lo que a mí más me preocupa. Popper había estado muy de acuerdo con lo que dijo este lado, pero se habría ocupado mucho de cuando se convierte en una amenaza inminente para el orden democrático. ¿Y cómo se establece el límite, Andrés? Bueno, se establece en la deliberación pública, en el debate racional, establecemos principios a partir de los cuales iluminamos caso a caso dónde vamos a trazar una línea de lo que es tolerable y lo que no es tolerable. Pero si estás en una sociedad nazi y hay un debate público
y la mayoría consensúa razonablemente que hay que acabar con una minoría. No, lo que ocurre en una sociedad nazi es que tú no tienes debate público, precisamente porque se acabó la sociedad abierta. Por eso Karl Popper escribe la sociedad abierta de sus enemigos. Había una sociedad relativamente abierta que terminó siendo destruida por sus enemigos. Perdón, si en la sociedad de México se hace un debate y una consulta razonable, pero la mayoría razonablemente quieren acabar con una minoría. Quiere decir que no hay una mayoría razonable y entonces el argumento de que la libertad de expresión resuelve estos problemas no funciona. ¡Qué gran tema! Vas, por favor. Creo, en principio quiero dejar expresado que algunos hablaban de determinados regímenes políticos. Para mí el odio es ambidextro, no es ni de izquierda ni de derecha. Eso tiene que quedar absolutamente claro. En segundo lugar, creo que hay un valor superior que va a dar la respuesta a lo que vos me decías. Antes que hablar de la libertad, uno tiene que hablar de la vida. Cuando alguien está pretendiendo que el otro no tenga el derecho a la vida, como la tiene dada, que es el mayor valor que tiene, hemos perdido la razón de la libertad. Gracias. Qué polémico. Si yo estoy en la escuela y tú hablas de que las mujeres somos, yo soy mujer en este caso, malos para las matemáticas, o que me siento muy ofendido por lo que dices porque altera y amenaza mi vida, porque me genera un terrible psicológicamente caos y crítica. Allí tú, por ejemplo, dices solo la vida es vida o muerte, o también te refieres a eso. No, lo que estoy diciendo es que hay determinadas ideas en la libertad de expresión llevada hasta su extremo que proponen que el otro no tenga derecho a la vida. Si vos estás proponiendo que determinado grupo no merece vivir, o no merece vivir contigo, no tiene los mismos derechos que vos, entonces yo no permitiría... Pero la vida es... No permitirías que alguien diga hay que matarlo. Exacto. O no permitiría que otro tenga menos derecho que otro por pertenecer a un grupo. Otra vez vamos a caer en debates más. Andrés me pide definir 3 derechos que serían totalmente irrenunciables en una sociedad democrática. Lo resumo en uno: el derecho a la dignidad de cualquier persona. Extraordinario. El liberalismo absoluto. Pero ¿quién define la dignidad del otro? Hay un profesor en la Universidad de Tel Aviv que se llama Avishai Margalit, que hace unos años, en el 86, escribió un libro que se llama La sociedad decente. Y el fondo de la tesis del libro de Margalit era que una sociedad es decente cuando no se permite que nadie humille a otra persona. No humillemos. ¿Qué pasa si yo me siento humillado, aunque tu intención es humillarme? Va, Sergio. Yo me siento humillado por la inteligencia de Miguel Carbonell, o sea que protesta. Hay algunos principios filosóficos que por su propia naturaleza empiezan por su propia negación. Por ejemplo, el liberalismo absoluto empieza por está prohibido prohibir. Esa es la naturaleza de ese concepto. Yo creo que hay que prohibir ciertas cosas, porque hay ciertos principios, dignidad si tú quieres, pero ciertos principios que son la vida, la libertad y la propiedad que nadie puede invadir. Una vez que no los invades, estoy de acuerdo en que cada quien tenga las ideas que quiera. Señoras y señores, primero un gran aplauso a este extraordinario, espectacular, brillante grupo. No se paren. Ahora es tiempo de escuchar a nuestro público. Tenemos poco tiempo, prendan la luz, todavía no acaba esto. Ustedes tienen, yo veo algunos ya el micrófono. Queremos cada vez hacer mayor diálogo, de hecho, paréntesis, queremos que 30, 40 personas en algún momento para que se inscriban con Bernardo Noval, que ahorita vamos a pasar sus datos en el registro, en el break, en el receso, que quieran subir y hablar 30 segundos, no más de tiempo, de lo que ha sido para ustedes las ideas, lo que les ha gustado, lo que no necesariamente con esta ponencia. A lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo con respecto a lo que dijo tal persona no estoy tan de acuerdo, o me molesta del conductor esto, lo que quieran, es su libertad, o quiero más ciudades, es su libertad. Vamos a tener ese espacio. Ahora vamos a pedirles que no vengan aquí a darnos grandes discursos, opiniones breves o preguntas muy específicas. ¿Quién tiene el micrófono, por favor? Levántate y haz tu pregunta. Hi, sorry, my question is for this side. Sorry that I'm going to do it in English. I'm not sure if it's been translated.
I just want to take it out of the theoretical realm and into the actual world. Would you rather live in a country that defends freedom of speech or not? Would you prefer to live in China or in the United States? That's my question. Ok, muy bien. Otras preguntas. ¿Quién tiene micrófono? Por favor, prenda la luz. Mi querido Canelo, no veo. Este es para el lado de la oposición. Muchos hablan de cómo el diálogo eventualmente desencadena en acción. La cosa de prohibir el diálogo es que ya no puedes hacer nada al respecto y la acción llega de manera directa. Si un grupo en África dice quiero mutilar genitales femeninos, tú como gobierno puedes decir, hey, sabes que eso está mal. Pero si no está el diálogo, mutilan los genitales directamente. Entonces, ¿qué hacemos al respecto en ese tipo de acciones? Muy bien, gracias. Otro comentario, pregunta. Por favor, aviéntale durísimo. Vas como va, hacia atrás. Va. ¿Tú eres tú? Perdóname. Sí. Pensé que era el de Andrés, ¿puedo por acá? Sí, un segundito. Vas. Sí. Mi pregunta es para este lado y básicamente parece que hay acuerdo entre los 8 panelistas que hay derechos humanos que son igual de importantes o más importantes que la libertad de expresión. ¿Creen ustedes que la ley o hay alguna organización que pueda intervenir en el momento en que la libertad de expresión violenta alguno de estos derechos? ¿Estamos listos en este momento? Por favor. Buenos días, mi pregunta es para este lado. Para este lado, ya no te entendí. Ese lado. Perdón. Es un poco rebuscada, pero bueno, me gustaría saber qué piensan ustedes 4 sobre el aborto y la tolerancia que hay y en qué momento quién es tolerante con quién en esa situación. Pregunta ya, por favor. Rápidamente, yo quisiera complementar algo y aportar algo rápidamente. Creo que se nos está pasando o nos estamos complicando un poquito la vida con conceptos más allá. Volvamos a la naturaleza. Recordemos la frase de Rousseau con lo que decía: el hombre es bueno por naturaleza hasta que la sociedad lo corrompe. Acordémonos cuando éramos niños y convivíamos con quien fuera o con quien sea. No nos importaba el color o la sociedad económica con la que estábamos. Convivíamos porque simplemente no sabíamos más allá de derechos o de responsabilidades, sino porque simplemente éramos humanos. Perdón, hasta arriba, tienen ahora el micrófono. Por favor, en el mezanín. Ahorita, alguien ahí, les acabo de pasar un micrófono. Pásenselo, por favor. Ahí va. Mientras tanto, aquí váyanselo pasando a otra persona. Muy bien, genial. Te escuchamos. Bueno. Si hubiéramos quedado hoy callados los de arriba, simple y sencillamente no nos pudiéramos haber expresado. Nos queda claro, la pregunta es... Es a lo que me refiero, Andrés. Que muchas veces los grupos dominantes tienden a crear un argumento que difiere con las minorías. Y ante esa circunstancia, la tolerancia o intolerancia se debe a la experiencia y a la creencia de cada uno de nosotros. Muy bien, pásale por favor el micrófono a otra persona arriba mientras tú abajo vas. Compañera. Una pregunta para Franz. ¿Cómo educar para aceptar la crítica? Para ser tolerantes a lo que nos critican. Muy bien. Otra pregunta hasta arriba. Aquí, no sé si esto va para el lado izquierdo, para los que están a favor de la libertad de expresión. Es que me parece que ustedes parten de un ambiente como académico, que se hace un debate y todos los que están ahí como saben y pueden oír 2 opiniones, pero mi pregunta es ¿qué opinan? ¿Qué debería de hacerse con el discurso bullshit, como con Trump, que nada más se para, dice lo que quiera, que el público quiere escuchar y los convence y promueve odio sin ninguna como oposición, y eso se materializa, ¿no? En los derechos humanos que se ven violentados por estas posturas. Muchísimas. La última pregunta, se nos termina el tiempo. Un comentario que tenía aquí alguien abajo. Por favor, que tenga el micrófono. Vas, hasta atrás. Cuando el discurso, ¿se escucha así? Cuando el discurso viene de lo que parece ser una autoridad gubernamental, autoridad moral. Voy a poner un ejemplo simple y perdón si me extiendo un poquitito más. No. Compro un boleto en mi libertad de asistir a un evento. Voy a poner un ejemplo, un concierto, rock and roll. El rock and roll es política, pero es libertad. Años que no tuvimos la libertad de ver un concierto de rock and roll. Llego al concierto de rock and roll en donde mi ídolo me va a decir, junto con toda la gente en la que estoy,
que yo valgo menos. Él tiene el micrófono, nosotros no tenemos el micrófono. Salgo de ahí con la cabeza gacha y ocultándome. Roger Waters, por ejemplo, tengo que entrar a salirme escondidas porque el mensaje de odio lo lleva el que trae el micrófono en la mano. No vayas al concierto, a lo mejor. Señoras y señores, este es un gran momento. Each of you, cada uno de ustedes tiene 1 minuto para contestar o concluir de la manera que quieran. Les pedimos por favor que no se pasen de su minuto. Axel, comenzamos contigo. Yo creo que los seres humanos que vivimos hoy en día en Occidente, sobre todo, no tenemos conciencia de lo difícil que es mantener la libertad y que la regla general en la historia humana ha sido la tiranía, el genocidio y la masacre. Esa ha sido la regla general en la historia humana. Y de cuando en cuando volvemos a caer en esas prácticas. Cuando yo hablo de no ser tolerante con los intolerantes, no me refiero a casos de libertad de expresión como la mayoría de los que se han mencionado hoy en la noche. Porque esos no representan una amenaza inminente y política al orden de la sociedad libre y la sociedad abierta. No lo representan. Soy completamente partidario y, por supuesto, el ser ofendido no es un derecho a suprimir la expresión de alguien. Y el caso del concierto, bueno, si fuiste a Justin Bieber, ahí podríamos discutirlo. Pero bueno, para terminar con una reflexión, no podemos, si queremos salvaguardar la sociedad abierta, el derecho y la libertad individual de cada uno de ustedes, permitir que quienes van a destruir esa sociedad tengan la posibilidad de hacerlo. Gracias, por favor. Freedom of speech fundamentally comes down to the question of trust. Do you trust other people? Do you trust yourself to be able to hear all points of view and make up your own mind about whether they are good or bad, worthy or unworthy? Because the thing to remember about censorship is that it is always a far greater attack on the audience than it is on the speaker. The speaker will find another way to express his hateful ideas. He'll go underground, he'll start publishing strange pamphlets and handing them out on street corners. They find a way to express themselves. The people who are most insulted by censorship are people like you, who are told by government or officials or other members of the moral majority that you are incapable of exercising your moral and mental muscles and deciding for yourself about what is good and what is bad. That's the real insult of censorship. It's demeaning to you far more than it is to the person who's been censored. Thank you very much. Por favor, don María. No se trata, tengo que volver a algo que se dijo, no se trata de libertad de expresión contra censura, sino que alguien pueda dar su expresión, pero que tenga que definir. Hay un valor por encima que es la vida. Si alguien está atacando el valor de la vida y la dignidad de otra persona, su palabra no tiene el mismo valor. Tenemos que tener defensas contra esas palabras que duelen. Coincido con aquel que hablaba de Rousseau, ese fue mi ejemplo. Cuando éramos niños no lo teníamos, pero hay matones. Y esos matones son de aquellos que debemos protegernos. Son aquellas personas que no quieren nuestro bien. Y no se resuelve por el diálogo, porque no creen en el diálogo. Creen solamente en el monólogo. Muchas gracias. I want to thank Ariel for his point, because putting it together with the audience question about abortion, it proves how inherently subjective this issue is. Ariel says we may not allow people to attack life or liberty. Well, I have to tell you, there are many people who deeply believe that freedom of choice advocacy for abortion, which I engage in, they deeply believe that is attacking life. On the other hand, others of us believe that defending rights of the preborn is attacking the liberty of women. Who decides? I trust we the people and you the people more than any elected official. Thank you. Bravo, gran. A ver, ¿qué estabas diciendo cuando yo hablaba? Que tiene que hablar del tema del aborto, no tiene razón. Es decir, estoy hablando de mi vida. Punto. Cuando quise hablar de mí. Que tienes razón en pocas palabras. Más, claro, por favor. Yo creo que todos estamos del lado de las libertades.
Yo creo que nadie ha venido a hablar en contra de las libertades, todos creemos en la autonomía moral de las personas, todos nos consideramos suficientemente portadores de derechos para respetarnos unos a otros. Pero las libertades tampoco pueden ser ingenuas. Hay enemigos de esas libertades, hay personas que quieren acabar con esas libertades y no podemos ser tan ingenuos de pensar que cualquier cosa está bien y que cualquier palabra no hace daño. Las palabras hacen daño, las palabras son también armas y contra las armas tenemos que estar protegidos. Theoretically, we all believe in freedom, but where do we draw the line? Right? Where do we control? And I can give you 100 examples that the minute you say I believe in freedom, you're already looking for an excuse as to who shouldn't be allowed to be free in the way they talk. You see, people talk about life, human rights, and this beautiful language, but we forget one very simple thing, that the foundation for everything to do with our life as human beings is our capacity to have a voice. It's our capacity to express what we want to see in this world. It's our capacity to speak freely that underpins every other right. If somebody silences us, if we're not able to say what we desire, then human rights, the protection of life, mean nothing. And that's one of the lessons we learn from human history, is that we can have all these big philosophical ideals, but if we have this very subjective attitude... Time is over. Un aplauso, por favor. Mi querido Sergio. Alguien del público habló del discurso bullshit. Yo creo que a todos nos hubiera ido mejor si hubiéramos impedido que el discurso de Donald Trump se difundiera en el 2016, pero realmente hubiéramos acallado esa oleada de insatisfacción de una parte de la población estadounidense que finalmente llevó a la presidencia a Donald Trump. Me parece que no. Por supuesto que soy intolerante con el bullshit speech, por supuesto que soy intolerante con las ideas intolerantes, solo que hay maneras más eficaces de combatir las ideas de la intolerancia. Estoy de acuerdo con Nadine, las ideas de la libertad, las ideas de la defensa de los derechos individuales, de las libertades individuales, son muy poderosas. Lo único que tenemos que hacer es tener la oportunidad de llevar estas ideas a todos. No vamos a ganar nada si prohibimos las ideas de los demás. Brillante, muy bien. Y tiene que ver con lo que decían arriba, dar el micrófono a todos para que pueda haber competencia de ideas. Paz. I am here to defend tolerance because I believe that it makes us stronger, not weaker. When I think about my own country, the history of my own country, and I think back to the civil rights movement, to the abolitionist movement, to the women's suffrage movement, it was the exercise of free speech, the voicing of dissent that gave way to positive change. I think that in order for us to gain a deeper understanding of humanity, of the complexities and the nuances and the legitimate differences that we all have, it's important for us to engage with that which is unfamiliar. It's important for us to engage with that which is challenging and even that which we find deeply unpleasant. I don't think it will be easy, but I believe that if we make the effort, we can come together in cooperation for mutual enlightenment. Thank you. Wow. Señoras y señores, 3 gratitudes. La primera, un fuerte aplauso y gratitud y reconocimiento intelectual a Pamela Cortés, que se le ocurrió este debate. The Hate Debate, Pamela, brillante. Y también se le ocurrió el nombre de este año, The Burning Question. Por cierto, es mi esposa. 2. Enorme aplauso. Me encanta que se den medio hora. ¿Qué pasó con la traducción? De verdad se los digo de corazón. Los admiro a todos ustedes. Les aprendí a todos ustedes. Me generaron más preguntas. Y eso lo agradezco. Gratitud a este público espectacular. Y 3. Antes de dar la última gratitud, ¿quiénes de aquí cambiaron de opinión? Que griten yo. No, pues qué buen debate. Y 3. Gratitud a este hermoso público participativo, crítico, analítico y de hasta. Gracias. Un 30 minutos.